¿Qué haré de Jesús? Es el título de la exposición de la palabra de Dios en esta tarde y está basada en el Evangelio según San Mateo capítulo 27, de sus textos 11 hasta el 31. Como es un pasaje largo, no vamos a leerlo, pero sí vamos a fijar nuestra atención en el versículo número 22, que dice de esta manera: Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús que se dice el Cristo? Dícenle todos: sea crucificado. En esta hora vamos a hablar acerca del encuentro de nuestro Señor Jesucristo con el procurador romano Poncio Pilato. Y queremos hacer una reflexión precisamente sobre esta pregunta: ¿qué pues haré de Jesús que se dice el Cristo? Este pasaje narra con grandes detalles lo que ocurrió en aquella ocasión cuando nuestro Señor fue tomado preso y fue llevado por los líderes judíos religiosos ante las autoridades romanas, en este caso ante Poncio Pilato, para ser juzgado. Pero le anteceden algunos acontecimientos que quisiera mencionar rápidamente. Por ejemplo, ¿qué hizo Judas con el Señor Jesucristo? Judas Iscariote lo vendió y lo traicionó, según lo relatan los mismos evangelistas. Pedro, el apóstol, quien había dicho que era capaz de poner su vida por su maestro, le había negado en esa misma noche. Los sacerdotes y líderes religiosos del pueblo de Israel lo habían entregado por envidia. Bien dice el Evangelio según San Juan: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El pueblo de Israel en esta ocasión, cuando Cristo está siendo juzgado, piden la muerte del Señor Jesucristo. Y Pilato accede a ello. Pero vamos a ver, hermanos, cómo el Señor Jesucristo es presentado ante Poncio Pilato como si fuese un delincuente. Los ancianos de Israel, según San Mateo 27, 12, habían hecho todas estas cosas, y dice el evangelista, para que se cumpliesen las escrituras. Todo esto que narra el Evangelio según San Mateo, y en repetidas ocasiones lo dice de esta manera, estaba sucediendo todo para que se cumpliesen lo que dicen las escrituras. Poncio Pilato era conocido por ser un hombre que juzgaba muy a la ligera. A él no le importaba, la verdad, no le importaba las personas, no le importaba llevar un juicio de una forma correcta. De hecho, era muy imparcial. La esposa de Pilato, en esta ocasión, cuando el Señor Jesús es llevado, interviene en la decisión o trata de intervenir en la decisión de Poncio Pilato, porque le envía a decir, según dice la palabra de nuestro Dios, estas cosas. Le envía a decir a su esposo, a Poncio Pilato, le dice: no tengas nada que ver, versículo 19, con aquel justo. La esposa de Poncio Pilato se llamó Claudia Prócula, y esta mujer le dice: no tengas que ver con aquel justo, porque hoy he padecido muchas cosas en sueños por causa de él. No era algo común que la esposa de Poncio Pilato tratara de intervenir en un juicio, pero las palabras de ella fueron: no tengas que ver con aquel justo. Yo creo que esto tuvo un efecto en la vida de Poncio Pilato. Y yo creo que fue acorralado Poncio Pilato al no saber qué hacer en este momento, cuál iba a ser su veredicto. No sabemos si estaba
accediendo a la presión que hacían los judíos? ¿O por otro lado su conciencia o su espíritu le redarguía sabiendo que el hombre que tenía enfrente no era un hombre común? Él a lo mejor no lo entendía, pero en el fondo de su corazón su espíritu le decía que no era un hombre común. Y Claudia, su esposa, le dice: no tengas que ver con aquel justo. Poncio Pilato era conocido por ser injusto y condenar a la ligera. Y su mujer le envía a decir estas cosas. Esto le creó grande conflicto porque la pregunta que hace Poncio Pilato, una vez que él dice: bueno, voy a hacer algo que ustedes acostumbran en sus fiestas, o algo que se acostumbra en sus fiestas, voy a soltarles un reo. Miren, aquí está Barrabás y aquí está Jesús, que se dice el rey de los judíos. ¿A quién quieren que os suelte? Y ellos dicen: a Barrabás. Y la mujer de Poncio Pilato le dice: no tengas nada que ver con este hombre justo. Y entonces Pilato tiene un conflicto y hace esta pregunta: entonces, ¿qué hago con Jesús que se dice el Cristo? Si era un hombre injusto, si era un hombre que juzgaba a la ligera, si era un hombre al que no le importaba a quién tenía enfrente para juzgarlo. Él daba sus veredictos y no le interesaba. Pero en esta ocasión dice: ¿y entonces qué hago? ¿Qué hago con Jesús que se dice el Cristo? Por primera ocasión, quizás en su vida, este hombre no sabía qué hacer. Y aunque no entendía que Jesús es el bendito Hijo de Dios, este hombre no sabe qué hacer. Y esta es la realidad de muchos hoy en día cuando nosotros les presentamos a Cristo a través del Evangelio. Cuando nosotros les hablamos de Jesús a las personas, hay muchos que no saben qué hacer cuando nosotros se los presentamos. Pero la realidad, hermanos, es que hay que tomar una decisión acerca de la persona de Jesús. Este hombre toma una decisión equivocada según los versículos 23 al 26. Pilato se muestra indeciso. Decíamos que por primera vez no sabía qué hacer. Las palabras de su mujer habían causado mayor confusión en su corazón. Dice la palabra de Dios que Pilato veía que el asunto no se adelantaba, ningún caso adelantaba. ¿Qué le decía su conciencia? No lo sabemos. ¿Cómo estaba su corazón en ese momento? El alboroto aumentaba y con ello la presión en la vida de Poncio Pilato. ¿Has estado tú alguna ocasión así sin saber qué hacer? Sin saber qué decisión tomar. Hay decisiones que marcan nuestras vidas para siempre. Mismas decisiones que a veces nosotros no entendemos, pero que jamás podemos cambiar. Supongamos que tú pudieras cambiar una decisión en tu vida. Piensa por un momento. Si pudieras cambiar una decisión equivocada que tomaste en tu vida, ¿cuál sería? Si a Poncio Pilato se le diese la oportunidad de reconsiderar su decisión, quizás cambiaría. Obviamente no podemos cambiar nuestras decisiones. Lo que hizo Pilato está escrito en los evangelios, está escrito en la historia, y hasta el día de hoy nosotros lo seguimos anunciando así. Pilato crucificó, y lo declaramos en el credo, que Cristo fue crucificado bajo el poder de Poncio Pilato. Esa fue su decisión. No sabemos si por la presión que hacían los judíos, gritando: suelta a Barrabás y crucifica a Jesús que se dice el Cristo. No lo sabemos. Pero finalmente la decisión fue de Pilato. Y Pilato, queriendo evadir esta situación, dice que solicitó agua, lavó sus manos y dijo: yo no tengo nada que ver en este asunto. No tenía nada que ver, si la decisión fue de él. Hermanos, nosotros no podemos evadir nuestras decisiones. Pilato, con lavar sus manos, no era inocente de la crucifixión del Hijo de Dios.
La sangre del inocente, del justo Hijo del Señor, fue derramada por la decisión que Poncio Pilato tomó en esa ocasión. Fue una terrible consecuencia derivada de una decisión, de una mala decisión. Todas nuestras decisiones tienen una consecuencia. A veces nuestras decisiones son correctas, acertadas, guiadas a veces por el poder de Dios, por el Espíritu de Dios, y sus consecuencias son buenas, sus resultados son buenos. Pero ¿qué decir de nuestras malas decisiones? Hermanos, a veces las consecuencias quedan para toda nuestra vida y se convierten en un lastre en nuestra vida por una decisión equivocada. Pero al presentar a Cristo a través del Evangelio, y tú que escuchas esta predicación, hoy estamos poniendo al Cristo de la gloria frente a tu vida para que tú decidas qué hacer con Él. Es una decisión que tú no puedes posponer para el día de mañana. Tú tienes que decidir hoy. Tú no puedes ignorar esta decisión. Tú no puedes decir, no quiero saber absolutamente nada de esto. No. Dios te está dando la oportunidad. Dios, a través de su palabra, trae a Cristo frente a ti para que tú tomes una decisión. La muerte de Cristo, nosotros sabemos a través de la Escritura que no fue accidental, ni tampoco podemos atribuírsela completamente a Poncio Pilato. El Señor Jesús había dicho acerca de su vida: nadie me la quita. Yo la doy a mí mismo, tengo poder para darla y tengo poder para quitarla. Pero dicen los evangelios, Mateo principalmente, que estas cosas sucedieron para que se cumpliesen lo que estaba escrito ya. Lo que ya se había anunciado a través de los profetas tenía que suceder. Pero hermanos, hoy que nosotros tenemos la oportunidad de decidir a favor de Cristo, tenemos que hacerlo. La crueldad de los soldados al crucificar a Cristo, hermanos, no fue poca. Se ensañaron contra el Hijo de Dios, lo desnudaron, lo hirieron, se burlaron, lo escupieron, lo clavaron en un madero. Y eso fue la consecuencia de una decisión. La decisión de Poncio Pilato cuando dice: he aquí el hombre sea crucificado como ustedes lo han pedido. Fue entonces por una decisión. ¿Cuál es tu decisión acerca de la persona de Jesús? ¿Le vas a ignorar? ¿Le vas a posponer? ¿Lo vas a rechazar? ¿O le quieres aceptar como tu Señor y como tu Salvador? Dice la palabra de Dios: porque todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Hoy tú tienes la oportunidad de decidir. Ojalá que Dios guíe tu vida a través de su Espíritu Santo y que hagas una decisión correcta, porque esta decisión no solamente va a trascender y va a tener una consecuencia en esta vida. Tú puedes ignorar a Cristo, tú puedes posponerlo, tú puedes dejarlo, tú puedes rechazarlo, pero esa decisión que tú tomes no solamente va a afectar en esta vida, sino va a afectar para la eternidad. Puede ser benéfica o puede ser perjudicial. Si tú crees en Cristo y le recibes en tu corazón, tienes vida eterna. San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el que no recibe a Cristo, dice el mismo Evangelio según San Juan, el que no lo hace, el que no cree en Él, ya es condenado para toda la eternidad. Queridos hermanos, la decisión está en cada uno de nosotros. Puedes hacer como Judas, traicionarlo; puedes hacer como Pedro, negarlo; puedes hacerlo como los demás apóstoles excepto Juan, puedes abandonar al Cristo de la gloria; como los sacerdotes puedes pedir su crucifixión, o como Poncio Pilato puedes llevarlo
a condenación? ¿O quieres recibirle en tu corazón? Reciba a Cristo. Cree con todo tu corazón y tendrás vida eterna. Vamos a orar. Dios bendito, queremos rogarte que tú muevas nuestros corazones para tomar, Señor, una decisión correcta a favor de Cristo. Que Él venga a nuestros corazones, sea nuestro Señor, sea nuestro Salvador. Dios, perdónanos, porque sabemos que en la crucifixión de Cristo también nosotros tuvimos algo que ver. Porque dice el profeta Isaías en el capítulo 53, que tú cargaste en Él el pecado de todos nosotros. Señor, perdona nuestra iniquidad, sálvanos, danos vida eterna a través de Cristo y que tu precioso evangelio lleve fruto para la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito y amante Salvador. Amén.